Cordial saludo para todos y todas. Estamos aquí en este conversatorio para hablar de los cuidados paliativos en el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos que se celebra en el mes de octubre. Hoy contamos con el doctor Muñoz, médico de la Secretaría de Salud del programa Cáncer, y nos acompaña la profesora Ángela de la Universidad del Valle. La doctora Ángela es geriatra. Y también nos acompañan el equipo del programa de cuidados paliativos de la Clínica Occidente, el doctor Julián Agudelo, médico paliativista, la jefe Angie, la jefe enfermera del programa, y Ana María, que es profesional psicosocial de este programa. Vamos a conversar un poco sobre la importancia de los cuidados paliativos, tratar de visibilizar la importancia de estos cuidados y de alguna forma transformar un poco las ideas negativas que se tienen frente a este tipo de cuidados. Entonces, para iniciar, quisiera preguntarle, doctor Agudelo, ¿qué son y qué no son los cuidados paliativos? Muchísimas gracias. Mira, es una pregunta muy interesante y muy importante porque los cuidados paliativos lo que nos permite es tratar de identificar todos esos seres humanos que padecen unas enfermedades crónicas degenerativas que generan un impacto importante en cuanto a su calidad de vida y permite, digamos, el control de los síntomas, la parte emocional, espiritual, con un grupo multidisciplinario que nos permite, digamos, acoger al paciente. En ese orden de ideas, digamos que la palabra paliativus quiere decir amortiguar, proteger, cubrir a ese ser humano y a la familia para el que padece esta enfermedad tan difícil que está padeciendo el paciente, y permitir que esos síntomas sean mucho más llevaderos. ¿Qué no son los cuidados paliativos? Y eso es lo que muchas veces la gente piensa que solamente al final de la vida. Son pacientes que están destinados al paciente terminal, y básicamente es desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad hasta el final de la vida del paciente. Gracias. Una de las preguntas que más nos hacen es ¿por qué son importantes estos cuidados paliativos? Y digamos que se amarra un poco con la respuesta que ya nos dio. No sé si la compañera Ana María. Gracias. Los cuidados paliativos son importantes porque, como decía el doctor, se enfocan en buscar el bienestar y aumentar la percepción de calidad de vida que tengan las personas que tienen estas enfermedades incurables. Los cuidados paliativos nos permiten enfocarnos no solo en el aspecto físico, en el manejo del dolor, como decía el doctor, sino también en todos los otros aspectos del ser humano, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual y en el aspecto social, buscando aumentar su percepción de bienestar y favoreciendo su afrontamiento ante estas situaciones de enfermedad que son tan difíciles. ¿A quién se le brindarían los cuidados paliativos, jefe? Bueno, los cuidados paliativos son direccionados a todas las personas que tienen un sufrimiento grave relacionado con la salud, que fue el último término que nos dejó The Lancet. Entre ellos se encuentran los pacientes que son oncológicos, y entre la población no oncológica está el paciente de falla cardíaca, el paciente con EPOC, el paciente con demencia, el paciente que tiene SIDA, VIH. Entonces la población que puede beneficiarse de estos cuidados paliativos es amplia, no solamente al paciente adulto mayor, sino también estamos acompañando a esos niños que tienen estas patologías de alto impacto en su calidad de vida. Muchas gracias. ¿Y qué tanta demanda de los servicios de cuidado paliativo tenemos, doctor Muñoz? Bueno, en lo que se ha registrado a través de la OMS, en el mundo casi son 40.000 millones los que pueden demandar servicios de lo que es cuidados paliativos. Y es importante porque el 78% de esos pacientes que pueden demandar este tipo de servicios están ubicados en países de bajos ingresos y de medianos ingresos. Y más importante aún, de esos 78% que demanda este servicio, solamente el 14% puede acceder como tal en estos países. Hay un estudio que se hizo en el año 2011 con 235 países, donde demostraron en el 2011 que solamente el 14% de esos 235 países tenían un sistema integral de lo que se llama cuidados paliativos. Los otros países rasgaban con algunos servicios solamente el tema de lo que va enfocado hacia la integralidad que debe tener cuidados paliativos. Y en el resto de los países aún ni siquiera
tenían montado lo que eran cuidados paliativos. Entonces eso es muy importante de datos para que podamos tenerlos y podamos conocerlos. Es decir, que los cuidados paliativos no son solamente para los pacientes con cáncer, sino que, como lo mencionaba la jefe, abarca, digamos, un grupo bastante amplio de personas que se pueden beneficiar. Una pregunta muy importante es cuándo iniciar ese manejo paliativo y qué incluye, porque también se cree en algunos casos que es solamente manejo del dolor. Ya ustedes han mencionado la importancia de lo espiritual, la importancia de lo mental, pero ¿cuándo iniciar? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque si nosotros pensamos que solamente los cuidados paliativos están solamente al final de la vida y nos llamaban a nosotros y nos interconsultaban a todo el grupo multidisciplinario cuando el paciente ya estaba en su fase agónica, y esta versión ya cambió en el año 2002 en la Organización Mundial de la Salud, donde dice los cuidados paliativos deben iniciar desde que se le diagnostica al paciente con una enfermedad potencialmente crónica, degenerativa, que va en el transcurso del tiempo y obviamente su proceso de deterioro. Nosotros, como médicos paliativistas y como grupo integral, hacemos el acompañamiento a todos los médicos tratantes que padecen sus pacientes con enfermedades crónicas para controlar de los síntomas y hacer un acompañamiento transversal, desde el inicio del diagnóstico hasta el final de la vida, y luego el manejo del duelo por parte del equipo psicosocial a esa familia que dejó a ese paciente, pues que básicamente falleció. Es decir, que es bastante amplio, digamos, que el programa abarca las diferentes etapas de ese proceso. ¿Dónde se brindaría, profesora Ángela, esos cuidados paliativos? ¿Únicamente en el hospital? ¿Cómo se hace ese abordaje? Realmente el abordaje no es solo en el hospital, el objetivo es que se pueda manejar principalmente en casa, donde el paciente está mucho más cómodo, donde puede estar en más contacto con su familia, puede estar rodeado de la gente que lo ama. Entonces es fundamental de que se aprenda que el cuidado paliativo no está reservado para el ámbito exclusivamente hospitalario, sino que estos manejos se pueden ampliar a la parte ambulatoria con el personal capacitado. Y en ese mismo sentido, profe Ángela, ¿quiénes brindan los cuidados paliativos? ¿Solamente los paliativistas? En el caso de usted también como geriatra, ¿cómo se puede realizar ese abordaje? ¿Qué otras disciplinas intervienen? Como bien mencionó el doctor Muñoz, es muy amplia la necesidad de manejo por cuidado paliativo. Entonces, no hay suficiente cantidad de especialistas en cuidado paliativo para que puedan cubrir toda esa demanda de pacientes. Lo ideal es que todos los clínicos tengan conocimientos de este manejo integral para que puedan brindarle una atención inicial, abordar el sufrimiento del paciente, que podamos tener grupos de trabajo social, de psicología en todas las áreas de la salud que puedan apoyar a estos pacientes. Entonces no está reservado solo para el paliativista, lo puede hacer geriatría, medicina interna y los demás tratantes que se encuentren con los pacientes. Muchas gracias. Doctor Giovanni, aquí en Colombia, ¿qué derechos tienen las personas que se encuentran al final de la vida? ¿Cuáles son esos derechos que tienen esas personas? Bueno, desde la Secretaría se ha tratado de enfocar hacia lo que el Ministerio nos ha dado. Está la Ley 1733, que es la de cuidados paliativos, y es muy importante, ya como lo decía la doctora, es poder enfocar la multi-interdisciplinas en el cuidado paliativo. Como les mencionaba, dentro de ese estudio empezaban con enfermedades cardiovasculares en un 38%, que era la primera patología que requería este tipo de cuidado, seguía en un 34% cáncer, de ahí seguían otras enfermedades crónicas en un 10%, de ahí las respiratorias. Entonces, como ya lo mencionan, las multi-interdisciplinas tienen que estar muy bien apalancadas bajo la normativa para poder hacer un cubrimiento a nivel del territorio colombiano. Y lo más importante es ver cómo tenemos que empezar a crear semilleros para poder garantizar esta atención multi-interdisciplinaria indiferente del nivel de atención. Es decir, no siempre en las ciudades principales tú vas a encontrar un paliativista, tienes que tenerlo en ciudades intermedias o en zonas rurales dispersas. Es decir, tenemos que llegar a esos territorios donde no se da como tal la presencia de este cuidado y se requiere como tal, porque allá hay un paciente que puede tener cualquiera de estas comorbilidades y va a requerir una atención. Y en eso se apalanca la ley. Lo que trata de hacer la ley es manejar un modelo integral en todo lo que respecta al cuidado paliativo a nivel del territorio colombiano.
En el tema de los derechos hay algo importante, no sé si la profesora Ángela me quiera ampliar un poco, el tema del derecho a las voluntades anticipadas, sí que es algo que es necesario mencionarlo, aclararlo, y en ese punto en particular hace referencia a quién decide, porque también, digamos, las personas cuando ya están al final de la vida son los familiares, y aquí incluso se ha visto controversias, se ha visto, digamos, como diferencias entre el paciente y la familia. ¿Nos puede ampliar un poco? Realmente lo ideal es que todos empecemos a hablar de morir. Es un fenómeno natural que como seres vivos nos va a suceder a todos. Entonces las voluntades anticipadas están diseñadas para que empecemos a hablar con nuestros familiares, con nuestros clínicos, sobre qué expectativas tenemos cuando esos fenómenos se vayan a presentar. Como hablé, la muerte es inevitable para todo ser vivo. Entonces, en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a eso. Hablar de eso con las familias, con los clínicos, nos permite saber qué nos parece tolerable como individuos para el momento de la muerte. Lo podemos hacer y aquí en Colombia está reglamentado de forma muy sencilla, es decir, podemos realizar un documento donde dejemos claro de que tenemos esa capacidad de decisión y lo podemos registrar en una notaría frente a nuestro médico tratante o con 2 testigos. Cualquiera de esas 3 formas es válida y debemos empezar a hacerlo e incentivar a que la población hable cada vez más del fenómeno de morir y cómo desearían hacerlo. Ya ustedes lo han mencionado también, la importancia de la familia. Voy a preguntarle a Ana María cómo se realiza ese abordaje de las familias en estos pacientes que ya están en cuidados paliativos. Bueno, el abordaje de las familias es en cierto modo muy similar al abordaje que se hace con el paciente porque tiene el mismo objetivo, generar la mayor percepción de bienestar posible. Con los familiares generalmente lo que buscamos es favorecer espacios de expresión y validación de emociones y necesidades enfocadas a ese proceso de acompañamiento. Y adicionalmente trabajamos mucho el tema del autocuidado, con el objetivo de buscar la autoprotección del cuidador, pero también de aumentar la efectividad en ese proceso de acompañamiento del paciente. Más específicamente, cuando el paciente ya se encuentra en una situación de final de vida, acompañamos los procesos de duelo, como decía el doctor, favorecemos la elaboración de duelos anticipados, ¿cierto?, que permitan esa expresión previa al fallecimiento, que favorezcan también esos espacios de despedida, de satisfacción de necesidades espirituales, todo esto que tiene que ver con demostrar afecto, recibir afecto, perdonar, ser perdonado. Y todas las necesidades específicas que pueda tener cada persona en ese proceso. Y en la práctica, jefe Angie, ¿cómo funciona el programa que ustedes han logrado implementar? Sí, claro. Desde nuestra clínica normalmente recibimos al paciente desde la consulta externa. Normalmente se le realiza un seguimiento telefónico por parte de enfermería, evaluar cómo están de síntomas, direccionar en la parte administrativa, si de casualidad necesita realizar las autorizaciones, direccionarlos a sus EPS, respecto a los medicamentos, agendamientos y cómo nosotros desde la parte telefónica podemos darle esas claridades y direccionarlos si es necesario a la urgencia. Si el paciente ya se encuentra hospitalizado y se genera la interconsulta por la especialidad de cuidados paliativos, pues normalmente son nuestros paliativistas los que identifican al paciente, identifican si es un ECPAL positivo y si requiere el ingreso al programa de cuidados paliativos. Es así cuando el especialista carga la interconsulta, psicología, trabajo social, enfermería, y es allí donde nosotros identificamos todas estas necesidades que mencionó Ana María respecto a, o como nuestro objetivo principal, mejorar la calidad de vida de ese paciente. Al final, como siempre lo menciono, nos especializamos sí al final de la vida, pero como bien lo mencionó el doctor Agudelo, nosotros tratamos de acompañar al paciente desde el principio, conociendo que tiene unas dimensiones que no son solo físicas, sino también está la parte emocional, la familia, la espiritualidad. Y cuando ya el paciente pasa a esta fase de final de vida, pues nosotros en la clínica tenemos una marcación, que es la marcación código lila, en donde el paciente
ya tiene unos signos de agonía, para cual toda la parte administrativa en la clínica ya se encuentra preparada, hay apertura al ingreso de familiares, el cumplimiento de sueños, que nosotros en la clínica somos los abanderados en ello y hemos realizado o mediado en que se hagan matrimonios, bautizos, el ingreso de familiares, de mascotas, que sabemos en la parte pues de salud es complicada, pero tratar de tener una mente abierta en los últimos días de vida y donde esta familia y estos pacientes se encuentren lo más acompañados posibles. Y pues para finalizar, nosotros en la clínica a estos pacientes que han sido marcados en código lila, el equipo de psicología realiza un abordaje aproximadamente al mes a la familia, porque sabemos que aunque nuestro paciente haya fallecido, la familia es un centro en donde nosotros también tenemos la participación. Y aunque nosotros no podemos acompañarlos en todo el duelo, sí podemos ayudarlos a que cuando ingresen a ese proceso de duelo lo hagan lo mejor posible. Y en ese abordaje, ¿qué resultados han tenido en esa reducción, esa mitigación del sufrimiento de los pacientes y de las familias? Bueno, generalmente nos encontramos que las personas, tanto pacientes como familias que reciben este acompañamiento, el acompañamiento interdisciplinario en cuidados paliativos, son personas que desarrollan y potencian muchas más herramientas de afrontamiento y adaptación que resultan ser mucho más efectivas. Son personas que generalmente logran comprender que aunque se estén enfrentando a enfermedades potencialmente mortales, todavía están aquí, entonces aprenden a vivir en el presente, aprenden a vivir el día a día, aprenden a darle importancia a las cosas que para ellos resultan necesarias y satisfactorias. Y digamos que más específicamente al final de la vida son personas que comprenden que el temor a la muerte pues no va a evitar la muerte, pero sí puede llegar a evitar la vida, ¿no? Entonces son personas que se centran su diario convivir con ellos y con sus familias en buscar bienestar y buscar lograr esos objetivos de satisfacción muy altos, ¿no? Gracias. Profesora Ángela, si el envejecimiento y la muerte son inevitables, ¿cuáles serían esas acciones claves que tenemos que empezar a hacer durante toda la vida para construir una vejez, digamos, saludable y lograr tener una muerte digna? Cuando tenemos este proceso de envejecimiento que es inherente también a todos nosotros como seres vivos, los únicos realmente impactos que se han evidenciado para que tengamos una buena vejez es que desde jóvenes estemos vinculados con hacer ejercicio, que tengamos una buena alimentación, que aprendamos a realizar realmente el balance de tener hábitos saludables, peso saludable, actividad física regular, alimentación balanceada. Esto va a prevenir que desarrollemos discapacidad de forma más temprana y nos va a ayudar a tener una buena vejez. Bueno, muchas gracias. Quisiera preguntarle, profesor Julián, sobre los retos. ¿Qué retos tenemos en temas de cuidados paliativos para que como sociedad nos organicemos y podamos brindar una respuesta mucho mejor? Muchísimas gracias. Mira, nosotros tenemos un reto muy importante y es que cuidado paliativo en Colombia pues ha ido creciendo, entonces se ha sensibilizado la importancia de la atención de estos pacientes que están totalmente desprotegidos, porque pensamos que esta parte, digamos que el final de la vida no es tan importante en épocas anteriores y ya le estamos dando esa importancia. Y nosotros tenemos que llegar, como decía la doctora Ángela y Giovanni, a todos los niveles de atención, tanto los niveles de alta complejidad como los niveles de clínicas de atención de tercer y cuarto nivel, segundo nivel y atención básica primaria, que pueda cubrir toda la población, digamos, que es vulnerable y que padece esa situación. Entonces, no tenemos suficientes profesionales en dolor y cuidado paliativo, pero podemos entrenar, capacitar a los médicos y a los profesionales que están en la salud, que puedan atender en las zonas rurales y que tengan la capacidad de poder resolver esa situación en esa zona para que ellos no puedan desplazarse a las zonas urbanas y obviamente ser una atención mucho más familiar y mucho más allegada puede ser desde el domicilio, cuando está el paciente
en la situación final de vida. Nosotros, desde la institución, entrenamos a los familiares, por ejemplo, los pacientes que viven en los corregimientos rurales o en las islas de la zona del Pacífico. Entrenamos al paciente y entrenamos a la familia para el cuidado del paciente, para que el familiar y el paciente se sientan de la mejor manera atendidos desde su domicilio y no solamente tengan que buscar un nivel de alta complejidad como tal. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que fue, digamos, una conversación sencilla, pero muy importante para empezar a visibilizar estos cuidados paliativos, los cuidados que requieren las personas que ya se encuentran en esa fase de final de vida. Esperamos vernos nuevamente pronto y seguir trabajando por esta causa. Muchas gracias.